a cada joven. Te agradecemos por cada amigo, Señor, que se ha dispuesto, que ha venido, Señor, a este lugar, deseoso de conocerte, deseoso de que tú hables, Señor, a su vida. Gracias, Señor. Ayúdales, Señor, en su necesidad, Padre eterno, y permítenos en esta mañana regocijarnos en tu presencia, Señor. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en todo lo que hagamos. Señor, toma el control, Padre celestial, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a poder regocijarnos en ti. Dios, te lo rogamos y te agradecemos, Señor, porque tu presencia está con nosotros y nos das el privilegio de poder alabar tu nombre, Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, libro de los Salmos 149, Salmo 149, vamos a leer el 149 y el 150, amén. 149 y el 150. Cuando lo hayan encontrado, confirman con un amén. Salmo 149 y Salmo 150. Y vamos a leer como tenemos acostumbrado, alternadamente, amén. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice: canta a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Ustedes? El 3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Cinco, regocíjese en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. 2. alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalo de resonantes, alabadle con címbalo de júbilo. Todos y todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. ¿Cuántos estamos respirando en esta mañana? Vamos a alabar al Señor. Oh sí, Señor. Nada del mundo podrá satisfacer, ni un amor nessun cubaduna. Mi necesidad Apollo cumplitur, aceita que monta, aceita por poder, esa por nombre, más y más fuerte, más y más alto, no lo vaya a ser. Alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto, no manera, por gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, no manera, por gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, no manera, Oh sí, Señor, te alabamos en esta mañana. Gracias, Señor. Bota è luz y sempre no bota, tempo non è oscuridad lo me servai. Bota è rey y sempre no bota, la era ave y pasa per bota rey. Alza por nombre, más y más fuerte, más y más alto, no lo vaya a ser. Alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto, no manera, por gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, yo
Hermanos, me gusta ese versículo que dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y tal vez hay hermanos que no pueden estar aquí y están en sus camas, tal vez en una cama de un hospital, tal vez en su cama, tal vez está quebrantado de salud, tal vez está en su sofá, tal vez se siente cansado, no quiere tal vez estar aquí, está desanimado, pero quiero decirle que en esta mañana usted puede regocijarse en el Señor aún desde el lugar donde usted está. Nosotros tenemos el privilegio de alabar a este santo y maravilloso Cristo aquí en este lugar, y es un privilegio, oh hermanos, pero en todo pueblo, tribu, nación, en diferentes idiomas, se alaba y se glorifica en este día a nuestro Dios. Y nosotros no nos vamos a quedar callados, ¿verdad que no? Y quiero invitarle que usted por un momento le diga al Señor el puente de esa canción. Dígale: vota santo, vota digno, vota Dios, aleluya. Vota Dígale. santo, vota digno, Dios. Tu manera, vota santo, vota digno, Dios. Tu manera, vota santo, vota digno, Dios. Sí, Señor. Tu manera, vota santo, vota digno, Dios. Tu manera, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Mi manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Mi manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Mi manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Mi manera, oh. Sí, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Oh hermano, bata sus manos. Amigo, bata sus manos para la presencia de Dios en esta mañana. Porque Él merece la alabanza, porque Él merece la adoración, porque Él merece el reconocimiento, porque Él está haciendo obras maravillosas. Créame, en esta mañana, Adoremos al Rey. mientras usted le alaba, Él se mueve en medio de la alabanza. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Así es. En esta mañana alguien Adoremos puede al ser Rey. sano en el nombre de Jesús. Si se Adoremos dispone a alabar al Señor, Dios puede hacer ese milagro que usted desea. Te adoramos, Señor, que tu presencia se mueva en este lugar, en esta mañana. Aleluya. Aquí está el poderoso, Sí, Señor. aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Oh, sí, Señor. Nos estamos llenando de su presencia maravillosa, porque aquí estamos nosotros, sus hijos. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria,
adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, piensen el poder. Eres Señor vencedor, Dígale. el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que Aleluya. cuida su pueblo. Él cuida su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Ante de tu presencia quiero adorar, damos y exaltamos, es nuestra libertad. Sí, Señor. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, damos y exaltamos, es nuestra libertad. Manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. En tu presencia, si yo quiero adorar, besamos y exaltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, besamos y exaltamos, es nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Problemas me acompañan, Él me ayuda si en el lodo he caído. Él me levanta y si llegan las angustias me fortalece con poder. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Él me ayuda si en el lodo he caído. Él me levanta si llegan las angustias me fortalece con poder. Yo voy a sentir
más. Si en el lodo he caído, y si llegan las angustias, me fortalece con poder. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Y volaré, a las alturas yo me iré. Y volaré, como las águilas muy alto iré. Y volaré, a las alturas yo me iré. Y volaré, como las águilas muy alto iré. Como las águilas muy alto iré. Como las águilas muy alto iré. Oh, sí, Señor. Gloria a su nombre, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a su nombre. Gloria al Señor, oh sí, Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe el reconocimiento, hermano. Alábele por un momento. Dígale algo al Señor. Dígale algo al Señor que le ha levantado, al Dios que le ha sustentado, al Dios que le ha sanado, al Dios que le tiene aquí en esta mañana. Dígale algo. Dígale algo a este Dios que le sostiene, que le permite servirle. Dígale a este Dios que está obrando, que pelea por usted, hermano, que pelea por mí, que está guardando nuestras familias, que está guardando nuestros hijos. Este Dios que nos llena de todo poder, de toda autoridad. Alabe su nombre, glorifique su nombre. Dígale que Él es grande, que Él es alto, que Él es sublime, que Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. Que si nos esforzamos en el trabajo, hoy nos esforzamos por alabar su nombre. Que hoy batimos nuestras manos para exaltarle. Que levantamos nuestras manos para glorificar su nombre. Oh sí, Señor, tú eres digno. Tú eres digno de recibir la gloria, Señor. Nos unimos a esos ángeles, arcángeles, querubines, que te adoran día y noche y te dicen santo. Hoy nosotros nos unimos en esta mañana y te alabamos también y te exaltamos y te decimos, Señor, tú eres grande, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que cada día nos das, Padre Celestial. Gloria a su nombre. Oh, santo, 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 santo eres Jesús. Oh, santo, santo, santo. Te adoramos, Señor. Santo eres Jesús. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Hermano, todo se lo debemos al Señor. No importa si usted tiene problemas. Tal vez, hermano, usted está enfermo, tiene dificultades. Pero recuerde siempre que todo lo que usted tiene se lo debe al Señor. ¿Cómo no alabar a este Dios tan bueno para con nosotros? Y esperanza, Si todo se lo debemos a Él. todo se lo debo a Él. Oh sí, Señor. Si mi aliento Él no fuera el viento, Dígame, hermano.
Su amor a usted nunca le ha fallado. Mi existir Nunca Él nos ha en tus fallado. manos está. Aunque Desde nos el conoce, momento en que despierto, sabe quiénes somos. Él es fiel. hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Dígale al Señor. En mi vida ha sido bueno. Usted y yo sabemos que Él ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido Él ha bueno. sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel.
sí, cuando Creemos que el Señor ha sido bueno para con nosotros, ¿verdad que sí? en mi sí, vida ha sido Tú has sido fiel. tan Hermanos, si usted no se sabe la canción, solamente exprésele gratitud al Señor. con cada Que nosotros, que usted y yo le alabaremos cada momento de nuestras vidas. Siempre le adoraremos y hablaremos de su bondad, porque Él ha sido bueno para con nosotros. En mi Tú has sido bueno, Señor. Gracias por ser tan fiel para con nosotros. Aunque muchas veces somos infieles, en mi tú vida ha permaneces fiel. sido Tú has sido tan muy bueno para con nosotros. Oh, mi Y por eso, Señor, te vamos a alabar cada instante de nuestras vidas. Señor, yo te voy a alabar de la bondad hasta que me des vida y mi último respirar. Yo te voy a alabar, yo te voy a de glorificar. la bondad de Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a estar haciendo oraciones. Vamos a orar por las peticiones. Amén. Vea, hermano, nosotros tenemos un Dios que es bueno, que es fiel. Si hay un amigo aquí que tiene una petición, que tiene una necesidad, le invito a abra su boca y dígale al Señor que usted le necesita. Hermano, si usted tiene una necesidad, hable con Dios. Dios es nuestro Dios y Él es el Todopoderoso. Si nosotros le pedimos, Él nos escucha, amén. Vamos a orar creyendo que Dios está aquí. El importante en este lugar, hermano, amigo, es Dios. Tal vez usted no lo ve, pero estoy seguro que si usted alaba a Dios, usted lo ha sentido en esta mañana, amén. Vamos a orar por las peticiones. Me dicen orar por Evelyn, hija menor de Olga Madroñero, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, entonces por la hija de nuestra hermana y vamos a orar por los hermanos que están en el hospital, que están enfermos, que están en sus casas. Tal vez nosotros no sabemos su nombre. Hermanos, si usted está allí conectado en este servicio, créale al Señor, vamos a orar por usted. Tal vez no sabemos que usted está pasando por una dificultad, pero vamos a estar orando por usted. Amén. Vamos a orar, hermanos, por todas nuestras necesidades. Amén. Por favor, le invito, cierre sus ojos con toda reverencia, levante sus manos y orémosle al Señor. Padre celestial, maravilloso Jesús, glorioso Cristo. Oh Dios, venimos y acudimos una vez más a tu fidelidad, Señor, esa fidelidad que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Hemos visto tu mano obrar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra necesidad, Señor. Siempre que te hemos necesitado, Señor, tu mano está allí para nosotros. Tú tienes el poder, Señor, de sanar los enfermos. Tú tienes el poder, Señor, de restaurar corazones. Tú tienes el poder, Señor Jesús, de proveer a cada necesidad, Señor Jesús. Mira la necesidad de nuestros hermanos, Señor Jesús, desde sus casas. Tal vez están desanimados, tal vez están pasando por dificultades, tal vez su fe ha menguado, Señor. En esta mañana te pedimos que aumentes la fe de mis hermanos, que ellos puedan sentir tu mano maravillosa en sus vidas, Padre Celestial. No importa la enfermedad, no importa lo que el doctor haya dicho, no importa, Señor, lo que ellos mismos crean, Señor. Aquí lo que importa, Señor, es lo que usted dice, Señor. Y hoy creemos en tu palabra, Señor. Tú tienes el poder de sanar, de restaurar, de cambiar, de transformar vidas, Padre Celestial. Rompe cadenas, Señor, ataduras de depresión en el corazón de alguien, Señor, que siente que su vida no tiene significado, Padre maravilloso. Que hoy, Señor Jesús, pueda ver la luz tuya, Señor, en sus corazones. Alumbra, Señor, quita vendas de ojos, Señor. Padre maravilloso, obra en cada necesidad.
necesidad, en nuestros jóvenes, en las familias, en los hijos, en los amigos, Padre eterno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Oh, Dios es maravilloso, hermanos, y Él está haciendo obras maravillosas. No porque yo lo diga, es porque es verdad, porque su palabra dice que Él está obrando, ¿verdad? Y que la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros es el que la va a perfeccionar. Amén. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Hermanos, vamos a estar orando también por los cumpleañeros. Amén. Y ahorita vemos a nuestro pastor, qué alegría tenerlo allí. Vamos a orar por los cumpleañeros. El hermano Andrés está cumpliendo años, el hermano Andrés Roa, le felicitamos, también el hermano Mario, el hermano Rufo. Amén, vamos a orar por estos hermanos, que Dios les bendiga. Si hay alguien más que está cumpliendo años, hermanos, por favor déjenoslo saber. Amén. Si usted conoce a alguien, vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga. Él es el que nos da la vida. Saraí cumple mañana. Amén, vamos a orar entonces por ellos. Amén. Cierre sus ojos. Padre celestial, maravilloso Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que da la vida, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú le permites un año, Señor, más de vida a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias por sus vidas, Padre celestial. Gracias por lo que estás haciendo, Dios maravilloso. Oh Dios, te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo, que tú les bendigas con toda bendición, Señor, tuya, que seas obrando en su salud, en sus vidas, que cumplas el propósito, Señor, en la vida de ellos. Cada uno de ellos bendíceles, Señor, cada día. Guárdales, Padre celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, les dejo en compañía de nuestro pastor. Amén. Dios le bendiga, pastor. Hermana Sandra, Dios la bendiga, me alegra saludarle. Un saludo para usted y para todos y cada uno de los hermanos. Pueden sentarse un momentico. Bueno, quiero saludarles, hermanos, esta mañana, saludar a los hermanos de la Junta, hermanos de alabanza, todos los líderes de la iglesia, servidores, predicadores, a todos, hermanos, amigos que nos visitan. Qué bueno verles. Por ahí desde atrás alcanzaba a ver a Ana Sepúlveda, me alegra que esté por ahí, y a todos los amigos que nos acompañan en los cultos. Bueno, hermanos, contento de poderles saludar esta mañana, de ver el respaldo, de escucharles cantar a Dios. De verdad que es una iglesia muy, muy especial y se siente la presencia de Dios. Cantábamos hace un momento, Dios es bueno. Y la hermana Sandra también lo decía al orar, Dios es bueno. Y es lo que he estado predicando por aquí en estos días, Dios es bueno. Y ojalá eso nunca se nos olvide, bajo ninguna circunstancia, hermanos, Dios es bueno. Aunque vengan momentos duros, Dios es bueno. Y qué bueno que nos mantengamos ahí, en esa fe, en esa seguridad y en esa confianza. Bueno, hermanos, decirles, hemos estado por aquí ya unos cerca de 20 días, como en unos 10 días, ya estaremos regresando a la isla con la ayuda del Señor. Y bueno, esperamos encontrarnos de nuevo, verles, continuar con el trabajo, no sin antes invitarles también, este próximo viernes hay vigilia, la vigilia mundial por las misiones. También recordarles la convención en Curazao, el segundo fin de semana del mes de agosto. E invitarles, hermanos, sigamos unidos, trabajando, sirviendo a Dios, apoyando, recordándoles también que en el mes de septiembre tendremos nuestra convención. Así que programémonos todos, organice su tiempo, su agenda. Vamos a tener una bonita convención. Bueno, hace 8 días los saludé desde Manizales. Hoy los saludo desde el Tolima. Estoy por aquí en una iglesia en el Tolima y esta tarde viajaremos para estar esta semana en Medellín, otra vez predicando allá también. Pero bueno, gracias a Dios, hermanos, es parte de nuestra labor
como misioneros, además de tener las vacaciones, salir y ir a predicar a algunas iglesias, toda vez que nos corresponde también hablar de la obra misionera, cómo va la misión en el país, y agradecer a los hermanos en cada lugar por sus respaldos. Hermanos, no les quito más tiempo, quería saludarles, verles, decirles que nos hacen falta. Mi esposa ya está predicando aquí, está dando un tema de familia, los primeros minutos de la escuela dominical aquí, y luego sigo yo predicando. Así que bueno, ella les envía saludos, y nuestros jóvenes, mis hijos están con la hermana Gabriela también en una iglesia en Pereira, en la ciudad de Cuba. En Pereira están hoy en la escuela dominical. Así que bueno, todos estamos haciendo la labor que nos corresponde. Un abrazo, hermanos, desde aquí del Tolima. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones y gracias. Gracias siempre por apoyar la obra de Dios, y recuerden siempre, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Gracias, hermana Sandra. Amén, pastor, Dios le bendiga. Qué gusto poder saludarle, amén. Le extrañamos, ¿cierto que sí? Extrañamos mucho al pastor, a nuestra hermana Mónica, a los muchachos. Y bueno, nos alegra porque esta obra continúa. Donde vamos, hermanos, nosotros somos luz, somos llamados por Cristo, así que es una bendición poder ver a nuestro pastor, saber que está predicando nuestra hermana Mónica. Amén, qué bendición. Hermanos, vamos a ver unas invitaciones, como el pastor nos decía. Vamos a tener la vigilia. Este viernes que pasó tuvimos una vigilia aquí, ¿y cuánto nos gozamos? ¿Verdad que sí? Nosotros nos gozamos, algunos jóvenes, salimos con algunos jóvenes, estuvimos haciendo como una devocional allí en los salones, y de verdad que la presencia de Dios se siente, amén, porque es una promesa para nosotros que el Espíritu de Dios está allí. Donde hay 1, 2 o 3 congregados, la presencia de Dios está allí, amén. Hermanos, necesitamos orar. ¿Cuántos creemos que necesitamos orar? Amén. Yo le decía a mi esposo, cuando yo hacía vigilias o cuando era pequeña, que crecí en el Evangelio, las vigilias de nosotros eran hasta las 7 de la mañana, hermanos. Las vigilias eran derechas, porque la necesidad de orar es grande. Y a veces nosotros pensamos, no importa que yo ore, no. Y a veces decimos, otra vez culto, otra vez vigilia. Hermanos, no, orar no es en vano. Cuando nosotros oramos, no es que nuestra oración tenga poder, es que nosotros acudimos al Dios que tiene todo el poder. Amén. Así que si el mundo se ha evolucionado y ha dicho, vamos a hacer, vea, el mundo no para, decía esta mañana la hermana Rosmali predicando, y es verdad. Usted ve y eso es, sacan programas, sacan películas, oye, trabajan sus actores, trabajan como 36 horas, de vaina duermen. Si ellos se esfuerzan tanto para el mundo, para llevar un mensaje que no edifica, ¿cuánto más nosotros, que somos los hijos de Dios, debemos ayunar y vigilar y rogar por las almas? Porque es que Dios está orando, hermanos. Créame que sí. ¿Cuánto lo creemos? Amén, hermano. Vea, Dios está obrando y haciendo cosas extraordinarias, pero la iglesia del Señor debe interceder, así que les invito, vamos a ver un video, la invitación de la vigilia mundial, y también vamos a ver un video de la convención que está en Curazao. Amén. Vamos a tener estamos de fiesta. Amén, nosotros nos pasamos, estas son nuestras fiestas. El 12 y el 13 de agosto, hermanos, va a estar la vigilia en Curazao, y los hermanos nos mandan una hermosa invitación y nos dice, hermanos, si usted quiere llegar, a veces uno comprar el pasaje y ya es bastantico, ¿cierto? Y los gastos, el Dios dice, nosotros le buscamos la estadía, pero usted avísenos con tiempo. Si usted se quiere ir, hermanos, para esta convención, le invito para que usted se inscriba, diga, sí, yo voy para allá, busco mi pasajito y te digo para unos gastos, y los hermanos le van a buscar la estadía, donde usted va a estar allí durmiendo en un lugar. Esto lo hacemos porque nosotros somos una familia en Cristo, amén. Así que esta es una invitación para todos nosotros. Ahora sí, vamos a ver estas invitaciones, estos videos, amén. ¿Lo tienen por allí? Amén, gloria al Señor. Separado de Dios nada puedo hacer, por eso mi confianza siempre está en Él, es su palabra alimento. Dios bendicionado vosotros, tur gente de Curazao, Romanán, Amigonán, y tur gente rondi mundo. Nos tiene una invitación hopi especial para tur. Nos están a pocos días de nos gran convención. Ne bonita isla de Curazao nos está guardando el día aquí para celebrar fiesta de nuestro Señor Jesús.
Por de Colombia, nos tin nos predicador invitado, nos rumán pastor Jairo Restrepo, ex misionero del país de Costa Rica. Lázaro necesitó de una voz que lo llamara para levantarse de allí. La iglesia pentecostal es una iglesia avivada que se mueve bajo el fuego y la influencia del poder. Y también otro pastor Nancuta visitanos. El convención aquí tano celebración anual. Y no lo tin el tema permanecer. No lo reuní en lugar aquí, en la World Trade Center de Corsó, día 10-2 y 10-3 de agosto. No está guardado vosotros tour, familia nan completo. Muchanan, jovenan, gente mujernan, gente hombernan, cordá, no olvidar. Amén, gloria al Señor. Estamos cordialmente invitados. Amén. Vamos a mirar el de nuestra vigilia. Mientras está el video, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Viernes 28 gloria de al julio. Señor. No te puedes perder la gran vigilia mundial. El Espíritu Santo permanece en las misiones. Más de 40 países, 42 familias misioneras, más de 1000 pastores y congregaciones en 4 continentes. Vigilia mundial. El Espíritu Santo permanece en las misiones. Oramos por más predicadores, por el crecimiento espiritual de la iglesia, para que cada discípulo sea lleno del Espíritu Santo, que Dios abra puertas para predicar su palabra, que Dios provea los recursos financieros, por los trámites y permisos consulares para misioneros. Gran Vigilia Mundial, viernes 28 de julio, 7 de la noche, hora colombiana. Transmisión por páginas oficiales de Misiones Extranjeras y Radio IPUC. Invita Departamento de Misiones Extranjeras IPUC. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar, hermanos, en esta vigilia, amén, desde las 7 hasta las 12 de la noche. No serán sino unas horitas, ¿verdad? Unas cuantas horas en que usted se va a disponer a orarle al Señor, a interceder, porque Dios le ha dado a usted y a mí, nos ha dado el poder de poder interceder por las misiones, amén. Quiero invitarles, mis hermanos, vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle al Señor que hable. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en esta mañana? Dios tiene palabra para nosotros, amén. Vamos a recoger la ofrenda. Amén, amén. Gracias por recordármelo, hermanos. Eso, somos una familia en Cristo, amén. Así que, por favor, vuelva a tomar asiento, tome su ofrenda allí en su mano. De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spiritu, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos sta chiamando, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos está llamando, sende candela y vini, na
entregamos e nós te adoramos, nos vida, oh, por sempre. Nós te amamos, sente candela e vini, nabo pueblo, nos te entregamos e nos adoramos, nos vida, oh, por sempre. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração está para vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração está para vos. Tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração está para vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração está para vos. Pero sou.
la fama me hizo cambiar. Y ves que no soy el mismo al hablar, si notas salva así. Solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver. Aleluya. Hazme saber que no soy débil. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas, ven volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas, ven volver al camino donde un día caminé. Pues háblame. Pues háblame. Dios, háblame. Aleluya. Siéntense dándole una alabanza al Señor. Una renovación a tiempo. La renovación es renovar un objeto que está roto, que se ha partido, pero usted coge eso que se ha roto y lo vuelve y lo arregla, y eso que ya no servía ahora tiene un valor. Eso hizo Dios con nosotros. Antes no servíamos, no teníamos un valor, porque estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero la Biblia dice allá en el libro de Colosenses capítulo 2, el verso 14, dice que Él anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros y quitándola del medio, aleluya, la clavó en la cruz y despojando a los principados, aleluya, y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, aleluya. Fuerte ese aplauso para este Dios que triunfó sobre la muerte y el diablo, aleluya. Cristo triunfó sobre la muerte, el pecado, aleluya. Gloria al nombre del Señor, para darnos vida a nosotros, para mostrarnos cuánto nos ama. Porque no hay un amor tan grande en esta mañana, aleluya, como el que nos tiene el Señor, aleluya. Por eso la Biblia dice allí en el libro de Romanos capítulo 8, el verso, aleluya, el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o hambre, o peligro o persecución. Aleluya. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó, aleluya. Y por los cuales estoy seguro, dice la Biblia, que ni ángeles, ni principados, ni potestados, aleluya, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de este Dios maravilloso, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nada en esta mañana, hermano, nos podrá separar del amor de este Dios tan grande. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Gálatas, su capítulo 12, el verso 20, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Pues ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Antes no valíamos nada, éramos esclavos del diablo, del pecado. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Éramos esclavos de los vicios, esclavos de las cosas de este mundo, esclavos, aleluya, de los vicios, esclavos de la droga, esclavos, aleluya, del alcohol, esclavos de las pasiones. Gloria al nombre del Señor. Teníamos visa y pasaporte al infierno, gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia dice allá en el libro de Isaías, capítulo 1, el verso 6. Gloria al nombre del Señor. Libro de Isaías, capítulo 1, el verso 6. Dice que en nosotros no había cosa sana, sino heridas e hinchazón y podridas llagas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero un día este Dios maravilloso, este Dios poderoso, aleluya, se nos atravesó por el camino. Gloria al Señor, alabanza sean dadas a Jesús. Y metió su mano en ese basurero donde estábamos nosotros. Gloria al nombre del Señor, y nos rescató. La Biblia dice que no fuimos comprados con precio de sangre. La Biblia dice que no fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y amigo, en esta mañana hay una mano poderosa a tu favor. Hay una mano extendida a tu favor, no importa en dónde hayas caído, en dónde hayas, aleluya, descendido, qué profundidad hayas tocado. Aleluya, no importa el pecado que tenga, amigo. Alabado sea el nombre del Señor, no importa cuántas veces te hayas caído. Aquí está Jesucristo, aleluya, el Dios que levanta, el Dios que restaura, aleluya, el Dios que llena con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Aquí está el Dios que restaura, el Dios que cambia la vida del hombre. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aquí está el Dios que bautiza con el Espíritu Santo, aleluya. La Biblia dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 6. Entonces los que se habían reunido le dijeron: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él les dijo: porque no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya. Y en esta mañana está el Espíritu Santo para restaurar la vida de alguien, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. No importa, amigo, los vientos y la tempestad.
Aquí hay un Dios que mandó a callar el mar, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay un Dios que le dijo al mar, calla y enmudece. Y el mar cayó y enmudeció, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En esta mañana está el Dios que da paz. Aleluya, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hoy el mundo da una paz ficticia, da una paz momentánea, da una paz que se acaba rápido. Por eso muchos se quitan la vida, pero la paz que da Jesucristo es una paz que eterna. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Hoy hay un vacío en la vida del hombre que no lo llena el dinero. Porque hay gente con mucho dinero, pero se quitan la vida. Tampoco lo llena la fama, porque hay gente con mucha fama y se han tirado de un edificio de 40 pisos. Tampoco lo llenan los placeres de la vida, tampoco lo llena la rumba, tampoco lo llena el alcohol. El único que puede llenar el vacío que hay en la vida del hombre se llama Jesucristo. Un aplauso para Él en esta mañana. Aleluya, aleluya. Aplauda la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Hoy hay un descanso, hermano y amigo, que no lo dan las vacaciones en Aruba. Hoy hay un descanso que no lo dan las vacaciones en Dubái. Hoy hay un descanso que no lo dan las vacaciones en Milán, aleluya. El único que da ese descanso se llama Jesucristo. Yo descansé cuando llegué a los pies de Jesucristo. Ese día descansé yo cuando llegué a los pies de Jesús. Y Él en esta mañana quiere restaurar la vida de alguien que haya pecado, que le haya fallado a Dios. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo. Si has pecado en esta mañana, torre fuerte es el nombre de Jehová. Si le has fallado a Dios en esta mañana, torre fuerte es el nombre de Jehová. Si te has caído, torre fuerte es el nombre de Jehová. Si has manchado tus vestiduras en esta mañana, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Y en esta mañana está el mejor abogado. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. En esta mañana hay un Dios que quiere restaurar la vida de alguien. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana hay un Dios que quiere llenar a alguien con el Espíritu Santo. En esta mañana hay un Dios, aleluya, que quiere bautizar a alguien con el Espíritu Santo. Pero usted necesita tener sed de su presencia. Por eso la Biblia dice ahí en el libro de los Salmos, capítulo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Él, fueron mis lágrimas pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿en dónde está tu Dios? Me recuerdo de estas cosas y derramo mi alma como yo fui con la multitud.
y las conduce hasta la casa de Dios entre voces y alegría y de fiestas en pueblo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Aleluya. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. En este pasaje el salmista no tenía una sed física, sino que tenía una sed de la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. El pasaje que leíamos dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo, Padre, dame los bienes que me corresponden. Aleluya. Y el padre le repartió sus bienes. Y juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, viviendo perdidamente. Aleluya. Con amigos, mujeres, disfrutando de los placeres de esta vida. Porque cuando el hombre, aleluya, tiene dinero, no le faltan los amigos. Cuando el hombre tiene dinero, no le faltan las mujeres. Cuando el hombre tiene dinero, no le faltan los placeres. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Gloria al nombre del Señor. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y ansiaba comer de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero volviendo en sí, yo no sé cuántos en esta mañana quieran volver en sí. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Si has pecado en esta mañana, si le has fallado a Dios en esta mañana, pídale perdón a Dios y volvamos en sí. Hay lugares que no son para nosotros los cristianos porque somos diferentes. Aleluya. Un joven de la iglesia estaba en una discoteca y había otro joven que lo conocía y le dijo, ¿qué tú haces aquí? Tú eres diferente. Y el joven dijo, es verdad, y se fue. Hermano, hay lugares que no son para nosotros. Aleluya, porque somos diferentes. Sobre nosotros no fue invocado el nombre ni del presidente de los Estados Unidos, ni el nombre del rey de Holanda, aleluya, ni el nombre del rey de España. Sobre nosotros fue invocado el nombre más grande que hay. Fuerte ese aplauso para él en esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. Sobre nosotros fue invocado el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre, yo aquí aguantando más hambre que ratón de ferretería. Con un padre tan rico, aleluya, me levantaré. Hermano, en la casa de Dios hay pan. En la casa de Dios, aleluya, hay presencia de Dios. En la casa de Dios hay Espíritu Santo. En la casa de Dios está la presencia de Dios. Con razón Moisés dijo, Señor,
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Me levantaré. Iré a la casa de mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, pero hazme un favor. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando el padre lo vio, quizás que venía sucio, mal vestido, oliendo mal, sin camisa, barbudo, aleluya, fue y lo abrazó, porque Dios, hermano, Dios nos ama. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios a este mundo. Gloria al Señor. Dios nos ama porque somos sus hijos. Somos su especial tesoro. Gloria al nombre del Señor. Fue y lo abrazó y le dijo a los sirvientes: póngale anillo en sus dedos y calzado en sus pies. Y vaya, maten el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque este era mi hijo muerto y ha revivido. Aleluya, se había perdido. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Dios nos ama. Este joven pensó que lejos de Dios, que lejos de su padre se podía vivir. Hermano, lejos de Dios no se puede vivir. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. La Biblia nos habla también de una mujer que necesitaba ser restaurada por Jesús, que necesitaba ser cambiada por Jesús. Vivía una vida pecaminosa. Gloria al nombre del Señor. Era el levante de los hombres del pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. La Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo. Entonces el Señor establece una conversación con la mujer samaritana, y el Señor le dice: mujer, dame de esa agua. La mujer samaritana le dijo: Señor, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: mujer, si conocieras tú el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que vuestros padres? Aleluya. Jesús le dijo: mujer, cualquiera que bebiese de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiese del agua que yo le daría, aleluya, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daría será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. El día que yo bebí de esta agua, nunca más volví a las discotecas. El día que yo bebí de esta agua, nunca más volví a endrogarme. El día que yo bebí de esta agua, aleluya, nunca más llegué borracho a la casa. Sinda raba, sinda la basaya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Saben, hermano, por qué el mundo está como está? Que va rumbo al precipicio. Tanta muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento. Hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos, hermanos viviendo juntos.
es porque están bebiendo de un agua, aleluya, que no quita la sed. Están bebiendo de un agua equivocada, aleluya, pero el que bebe de esta agua que se llama Jesucristo, aleluya, su vida le va a cambiar, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dame de esa agua, le dijo la mujer, porque no quiero volver acá a sacarla. Jesús le dijo, ven y llama a tu marido y ven acá. La mujer le dijo, Señor, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad, aleluya. Gloria al Señor. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Vuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es la única parte donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, aleluya, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores buscan esta mañana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, Él en esta mañana está buscando adoradores. Gloria al nombre de Jesús. A esta mujer la transformó el Señor, la cambió el Señor. Aleluya, a esta mujer Dios la renovó. Y más adelante dice la Biblia que los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, la Biblia nos dice allá en Primera de Reyes, aleluya, que acercándose Acán convocó a todos los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Y Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es, y en pos de él. Y ellos dijeron, verdad es. Entonces Elías le dijo, bueno, ustedes que son más, comiencen a clamar a Baal. Y la Biblia dice que ellos comenzaron a clamar a Baal, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y la Biblia dice que ellos se cortaban y se sazaban sus cuerpos con cuchillo y la sangre corría sobre ellos. Y la Biblia dice que al mediodía Elías se burlaba de ellos y le decían, griten en alta voz porque Dios es y quizá está meditando, aleluya, o va de camino, o quizá duerme y hay que despertarlo. Pero dice la Biblia, aleluya, que no hubo voz ni quien respondiese. Pero la Biblia dice que cuando le tocó el turno a Elías, Elías arregló el altar de Jehová que estaba, aleluya, derribado. El altar estaba destruido, hermano. En esta mañana, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida espiritual? Aleluya. ¿Cómo está tu relación con Dios en esta mañana? ¿Saben, hermano, por qué no recibimos muchos milagros? Porque tenemos nuestros altares destruidos. Pero en esta mañana hay un Dios que quiere restaurar un altar en esta mañana. Hay un Dios que quiere darnos vida en esta mañana. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 16 dice, por tanto, no desfallezcamos antes, aunque nuestro hombre interior desfallece. Sin embargo, el interior se renueva día a día. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y una renovación es cuando uno compra una casa
y está vieja, deteriorada por el tiempo, pero usted la coge y la resana, le pinta las paredes y la resana y le pone, aleluya, una cerámica bonita, le pone a esa casa una ventana bonita, aleluya, le pone a esa casa unas puertas bonitas y a la fachada le tira un ganiplaz bonito, aleluya. Y esa casa que antes no valía nada, esa casa que antes era una cueva de ladrones, ahora es una casa, aleluya, donde el hombre puede vivir tranquilamente. Es una casa, gloria al nombre del Señor Jesús, que tiene un valor. Eso hizo Dios con nosotros. Aleluya, aleluya. Nuestra vida espiritual a través de los años, días, aleluya, se va decayendo. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta mañana está Jesucristo, aleluya, para restaurar nuestras vidas. Gloria al Señor. Efesios, su capítulo 4, el verso 23. Aleluya, aleluya. Sí, Efesios capítulo 4, el verso 23 dice: y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, si hay una cosa que no podemos descuidar en estos últimos tiempos que estamos viviendo, es nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, aleluya, porque estamos viviendo los últimos tiempos de la gracia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y hoy es el tiempo de meternos en Dios, de escondernos en Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy es el tiempo, hermanos, de renovarnos en Dios. Hay un dicho: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el tiempo de escondernos en el Señor. Y más cuando aquel día se acerca. Se acerca el día, hermano, espantoso, el día terrible, el día de la ira de Dios, aleluya. Pero antes de ese día se acerca también la venida de este Dios maravilloso, gloria al Señor, que vendrá a levantar a su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, se acerca el día donde nadie podrá buscar al Señor. La Biblia dice allá en el libro de Amós, aleluya, su capítulo 8, el verso 11: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre. Aleluya. Libro de Amós: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Irán errante de mar a mar, de oriente a occidente, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Y las doncellas hermosas, las mujeres hermosas, aleluya, los multimillonarios, los famosos, desmayarán de sed buscando palabra de Jehová, pero no la van a encontrar, aleluya. Hoy lo desprecian, hoy lo quieren sacar de sus casas, hoy lo han sacado de las universidades, lo han sacado, aleluya, de los capitolios, pero un día lo anhelarán, pero será demasiadamente tarde. La Biblia dice allá en el libro de Isaías, capítulo 56, el verso 6: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuos sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Hermano, Dios es amplio en perdonar. Dios es amplio, aleluya, en restaurar.
La Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo en esta mañana ha venido para que tengamos vida, aleluya, y vida en abundancia. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. La Biblia dice allá en el libro de los Salmos, su capítulo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermano, en esta mañana, aleluya, hay un refugio. En esta mañana hay un escondite y se llama Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. La Biblia dice, gloria al Señor, allá en el libro de Isaías, su capítulo 1, el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, hoy vendrán a ser blancos como la blanca lana. Gloria al nombre del Señor Jesús. En esta mañana hay uno, aleluya, que tiene el mejor detergente. No importa el color de tu pecado, hermanos, aleluya. No importa en dónde hayas caído, en dónde hayas ascendido. En esta mañana hay un Dios, aleluya, que te quiere restaurar, te quiere limpiar, aleluya. Gloria al Señor. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana está el Dios Todopoderoso. Hermano, mire, el águila dura 70 años y a los 40 años ella tiene que tomar una decisión: renovarse o dejarse morir. Si ella decide renovarse, tiene que volar a una montaña donde nadie la vea, donde ningún animal la vea, porque está indefensa, está vulnerable y es presa fácil de las bestias del campo. Y este proceso dura 150 días. Y lo primero que hace el águila para renovarse es quitarse el pico. Y se da duro con una roca hasta que el pico le salga, le caiga. Y este es un duro y doloroso proceso para ella. Después de este largo y doloroso proceso, el águila comienza a quitarse las plumas una por una. Y de último, lo que el águila hace es quitarse las uñas hasta renovarse por completo. Hermanos, nosotros en esta mañana, al igual que un águila, tenemos que tomar una decisión: renovarnos en Dios o quedarnos como estamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Si no quedamos como estamos, aleluya, vamos a ser vulnerables. Y recuérdese que la Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero si decidimos, aleluya, renovarnos en Dios en esta mañana, no va a haber diablo, no va a haber mundo, aleluya. Gloria al nombre del Señor que no detenga, porque la Biblia dice allá en el libro de Jeremías, su capítulo 20, 11, dice:
porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, y por tanto todos los que me persiguen tropezarán. Gloria al nombre del Señor. Hoy es el tiempo de renovarnos en Dios, de meternos en Dios, hermano, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Cristo viene. Estamos viendo, aleluya, cómo las señales se han venido cumpliendo una a una, pero la iglesia del Señor en este tiempo duerme, aleluya. Hoy es el tiempo de levantarnos, gloria al nombre del Señor. La Biblia dice, levántate tú que duermes, aleluya, de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No sé cuántos estén pasando por un desierto espiritual. Yo a ustedes les he contado que una vez llegué a Colombia, a la iglesia en Colombia, desanimado, sin fuerza espiritualmente. No quería seguir el evangelio. Estaba viviendo una resequedad espiritual terrible en mi vida. Para seguir viviendo la vida que vivía antes en el mundo, tomando y haciendo tantas diabluras. Y llegué ese día al culto, dije, voy al culto por última vez para apartarme de los caminos del Señor. No quería saber nada más del evangelio. Y Dios es tan bueno. Aleluya, aleluya, hermano, porque Dios es bueno. Ahorita cantábamos, Dios ha sido bueno, gloria al nombre del Señor. Que ese día el Señor usó una hermana para que ella viniese y cantase los coros. Y un coro que a mí me impactó mucho, hermanos. Y ese coro dice, ¿quién dijo que no había victoria? Habiendo conocido, aleluya, al Cristo de la gloria, aleluya. Yo digo que sí, aleluya, que victoria tenemos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos, aleluya. Aunque vengan los momentos duros, iglesia, aunque vengan los momentos de sequía, al cielo vamos a llegar, gloria al Señor. Ese día, aleluya, el Señor me habló por medio de ese coro. Aleluya, y lloré amargamente y sentí la presencia de mi Dios. Sentí sus caricias, aleluya. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana, hermano, está el que restaura, el que limpia. Gloria al nombre del Señor, aleluya. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, gloria al Señor. Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labraces no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, aleluya. Oh, aleluya, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, aleluya, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar, aleluya. En esta mañana hay un Dios que da fuerza. En esta mañana hay un Dios que restaura, aleluya. Pónganse de pie, hermanos. En esta mañana hay un Dios que restaura. En las empresas, a un trabajador que es malo, a un trabajador perezoso,
no le renuevan el contrato. Pero en esta mañana hay un Dios que así usted haya pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay un Dios que está renovando contratos en esta mañana. Amén, amén. Hay un Dios que está renovando contratos en esta mañana. En esta mañana está el mejor abogado y se llama Jesucristo. No importa el color de tu pecado. No importa la falta, hermanos, que hayas cometido. Aquí hay un Dios que está restaurando vidas hechas pedazos por el diablo. Gloria al nombre de Jesús. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo en esta mañana ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Yo invito a alguien en esta mañana que le haya fallado al Señor, que haya pecado contra su Dios y nadie lo sepa. Yo invito a alguien en esta mañana que le falte fuerza para seguir adelante este maravilloso camino, porque este camino es maravilloso. Este camino es glorioso, aleluya. Yo me estaba muriendo espiritualmente. Oh, estaba pasando por una sequía terrible. Me quería ir del evangelio para nunca más saber nada del evangelio. Pero este Dios que lo conoce todo, Sayalaba Inda Lava Saya. Este Dios que no quiere que yo me pierda. Ese día, aleluya, usó a la hermana. Porque, hermano, yo le voy a decir algo. Dios habla por entre medio de las prédicas y esto es verdad. Pero Dios también te puede hablar por en medio de un coro. Gloria al nombre del Señor. Ese día Dios me habló por medio de ese coro. Y desde ese momento, hace 20 y pico de años, sigo caminando con el Señor. Porque la meta, hermano, del Señor es no llevarte a dar unas vacaciones en algún país extranjero. La meta del Señor es llevarte al cielo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Quiero orar por alguien que le falte fuerzas. Quiero orar por alguien, aleluya, en esta mañana, que quizás esté caminando entre dos aguas. Quiero orar por alguien en esta mañana, aleluya, que le falte fuerza espiritual. Aquí está el que restaura. Gloria al nombre del Señor. Si alguien desea pasar al altar, aleluya, aquí está el Señor, el que restaura, el que cambia, el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, he predicado la palabra, Señor, que me diste para tu iglesia aquí en Aruba. He predicado, Dios, tu palabra, y yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es la palabra, aleluya, y tu palabra hace el efecto. Tu palabra hace el efecto. Predíquela a quien la predique, pero es tu palabra, Señor. Hay cristianos que se están secando por dentro. Y estamos viviendo, iglesia, tiempos peligrosos. Estamos viviendo, por si usted no sabía, los últimos tiempos.
Cristo viene por su iglesia y ay de ti si sigues viviendo como estás en pecado. Ay de ti que sigues viviendo una vida vacía, aleluya, teniendo a este Dios que llena con el Espíritu Santo, teniendo a este Dios que cambia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, Cristo viene. Las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Hay 3 países, hermanos, que si alguno de ellos tira el primer misil, se arma la tercera guerra mundial. Aleluya. Pero la iglesia del Señor está durmiendo. La iglesia del Señor hoy duerme. Cuando la Biblia dice levántate, ¡hey, levántate! Levántate, levántate. Aleluya, aleluya. Aquí está el Señor, está renovando contratos. Está renovando contratos el Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven y trae tu contrato viejo, porque en esta mañana hay un Dios que está renovando contrato. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, estamos en esta mañana delante de tu presencia. Y este es un culto, Dios, de renovación espiritual. Este es un culto, Dios, donde venimos y nos renovamos en tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Alabanza sin igual. Hay poder. Pues el desierto me ha enseñado Hay poder en tu tu nombre, fidelidad. Hay poder en tu nombre. He visto muy de cerca Hay poder en tu nombre. fragilidad, Hay poder en el nombre de tomando Jesús. forma en tu abrazo, Oh, tu aleluya, aleluya. sanidad. El Señor le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Come y levántate, porque largo camino te resta. Y yo diría que en el tiempo de hoy nos queda, aleluya, corto camino, corto camino. Muy pronto se escuchará la trompeta. Oh, aleluya, aleluya. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Este muchacho pensó que lejos de su padre se podía vivir mejor. Este muchacho pensó, aleluya, que lejos de Dios se podía vivir. Lejos de Dios no se puede vivir, hermano. Lejos de los caminos del Señor no se puede vivir. Ese desierto me ha enseñado tu fidelidad.
guía, Cristo, eres